Estropear el sistema operativo o perder los archivos personales en tu PC es algo que podría esperarse de un virus informático con el calibre suficiente para penetrar todas las barreras de protección. Pero, ¿qué pasa cuando no se trata de un malware, sino de un error en el código de un software que no fue diseñado con la intención de causar daño? Hubo casos reales, como el de Myth 2. Un juego con un bug muy peligroso en la desinstalación, capaz de eliminar los archivos del disco duro de la PC. Un simple error entre líneas de código por el cual debieron retirar cada copia del juego enviada, asumiendo una pérdida casi millonaria. ¿Cómo fue que pasó exactamente? ¿Cuáles son los límites de un error de software de este tipo? ¿Es capaz un juego de quemar una placa de video? Vamos a averiguarlo en este video. Este video es traído aquí gracias a GVG Mall, nuestra tienda de confianza donde podemos adquirir licencias originales para Windows a precios muy económicos. También encontraremos licencias para Office, distintos programas e incluso videojuegos. Si aplicamos el código de descuento TU25 obtendremos un 25% de descuento adicional. Con estos descuentos obtendremos precios insignificantes comparado a los precios de Microsoft. Pero, ¿cuál es el truco? ¿Por qué son tan baratas estas licencias? Bueno, esto es porque se tratan de licencias OEM. Este tipo de licencias son utilizadas por los fabricantes al vender equipos con Windows ya preinstalado. Su limitación es que se ligan a la placa base de la computadora, pero considerando su precio es un detalle insignificante, sobre todo si no van a cambiar su equipo o la placa por mucho tiempo. Estas licencias son completamente legales y son una excelente opción para tener nuestro Windows activado con todas las actualizaciones que lanza Microsoft. En la descripción y un comentario fijo les dejaré los enlaces y el código de descuento. Muchas gracias a GVG Mall por patrocinar el espacio. Analizar el caso de Myth 2 nos ayuda a comprender mejor la idea de las jerarquías en un sistema operativo, qué es posible y qué no. Nos muestra las posibles consecuencias de un desarrollo apresurado, y nos hace más conscientes de que el poder de un doble clic o de un tercer clic puede ir más allá de lo que muchos piensan. Nos remontamos a finales de la década de los 90, época en la que en el mundo de las computadoras todo era mucho más vulnerable. Disquetes que ya no funcionaban de un día para el otro o pantallazos azules que aparecían en un pestañeo. Los consejos del abuelo Simpson se aplicaban perfectamente a este campo. ¡No vayas a tocar nada! Porque el más pequeño cambio puede alterar el futuro como no te imaginas. La historia comienza tras el éxito de Myth: The Fallen Lords, un juego de tácticas en tiempo real que cuenta la historia de la batalla entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad por el control de una tierra mística. Resultó en el juego más vendido de su compañía desarrolladora, Bungie, lo que dio pie para trabajar en una secuela, Myth 2: Soulblighter, un nuevo juego con pretensiones más altas. Una de las ideas principales era incluir varios aspectos y mecánicas que habían querido integrar en la primera entrega, pero no pudieron por falta de tiempo. Mejoras en el motor, la jugabilidad y la inteligencia artificial. Myth 2 incluiría gráficos más detallados y fluidos, la incorporación de modelos 3D en movimiento y más fotogramas clave para los sprites 2D de los personajes, lo que le daría una mayor fluidez en sus movimientos. En ocasiones implicaba un trabajo más grande del que parecía. Integraron un nuevo nivel establecido en el interior de un castillo, pero no era solo un nivel más. La IA tuvo que ser reescrita, ya que a diferencia de los niveles del exterior donde dos unidades que estaban al lado atacaban automáticamente, en el castillo dos unidades también podrían estar una al lado de otra, pero separadas por un muro y no podrían verse. Fue así que varias de las nuevas implementaciones fueron un gran desafío para los desarrolladores. Implementaciones que extendieron el ciclo de desarrollo y los tiempos no acompañaban. Originalmente la fecha para el lanzamiento estaba programada para el 1 de noviembre de 1998, pero era algo imposible de cumplir. Y en este caso en particular, el lapso de tiempo dado fue mucho más corto comparado al de la mayoría de los títulos importantes de la época. A mediados de noviembre aún se encontraban escribiendo código para niveles individuales. El equipo discutió si acordar Navidad como límite o incorporar todas las ideas, corregir todos los errores y perder dicha fecha. Se decidió el 13 de diciembre como la fecha final, lo que llevaría el juego a las estanterías entre Navidad y Año Nuevo. Llegado el 7 de diciembre, todo el personal se encontraba aún probando el juego y corrigiendo errores. Pocos días después, cansados pero felices, Bungie Software anunció que se estaban replicando y empaquetando cientos de miles de copias del juego en planta y editoriales. El juego fue hecho en tan solo 7 meses y llegaría a las tiendas para el 28 de diciembre.
Pero justo el día en el que se envió a las tiendas, llegaron noticias difíciles de digerir. El editor japonés se puso en contacto con las oficinas de Bungie, informando que una mujer que trabajaba en la traducción asiática del juego descubrió un error importante en la versión de Windows. El juego había sido instalado en el directorio raíz, y al desinstalarlo, gran parte del contenido del disco duro se borró también. Tras replicar el suceso, uno de los programadores ubicó el error y corrigió rápidamente el código defectuoso. Pero había un problema muy grande por resolver, y debían tomar una decisión. 200.000 copias ya estaban en tránsito a las tiendas minoristas. El equipo tenía básicamente dos opciones: no decir nada y silenciosamente lanzar un parche que corrija el error, aunque sería un parche que debía descargarse manualmente desde su sitio web, algo que muy pocas personas harían. No eran tiempos en los que comúnmente un juego se actualice de manera automática, ni mucho menos existían plataformas como Steam que se encarguen de dicha tarea por el usuario. Por otro lado, no es común instalar un juego en el directorio raíz, pero en ocasiones era el directorio por defecto en algunos programas de la época, y algunos acostumbraban a instalar las cosas aquí. Era cómodo para acceder y ubicar cualquier carpeta. Más que por cantidad, el problema estaba en la gravedad del asunto. Algunos podrían perderlo todo. La otra opción era retirar el juego y anunciar públicamente el problema, afrontando el golpe financiero que suponía. Finalmente eligieron hacer lo correcto. Mandaron a detener inmediatamente todas las copias impresas, retener cualquier envío y llamaron a cada tienda para avisar que rechacen cualquier pedido que llegara. Cada unidad de vuelta a fábrica tuvo que ser reemplazada a mano. Los CDs viejos fueron destruidos y cambiados por uno nuevo con una versión parcheada del juego, junto con una pegatina roja en la caja indicando que se trataba de la versión 1.1. Esta decisión le costó a Bungie $800.000 en gastos y multas por no cumplir con la fecha límite del lanzamiento. La nueva versión iba camino a las tiendas para el 30 de diciembre. El caso de Myth 2 no fue único, hubo otros con problemas similares. Un juego de la serie Pull of Radiance, lanzado en 2001, corrompía Windows si lo desinstalabas, además de estar plagado de errores. Lo peor es que, a diferencia del caso anterior, fue lanzado así como estaba. Otro ejemplo es Deltarune, un juego del 2018 que tenía el mismo problema de Myth 2. Conociendo estos acontecimientos, muchas incógnitas se nos vienen a la mente. ¿Cuáles son los límites de un error de este tipo? Muchos programas tienen funciones para limpiar caché o borrar ciertos ficheros creados por el mismo software. ¿Podría borrar algo más por un error de programación? Vamos por partes. Al instalar un software en Windows, este no queda en un solo lugar, sino que tiene sus archivos principales para funcionar en una carpeta, por lo general en archivos de programa, y puede dejar también archivos o registros en otros lugares, como los archivos de guardado o el registro de Windows. Es por eso que usar una herramienta de desinstalación que se encargue de todo es una opción útil para eliminar cualquier rastro. Aunque puede que en ocasiones incluso estas herramientas de desinstalación no eliminen todo por completo y dejen restos del software, sobre todo en el registro. A diferencia de otros entornos muy restringidos como las consolas o incluso Mac OS, en Windows tenemos muchas libertades en la gestión de archivos. Todo está a la vista, los ficheros pueden ser borrados y manipulados hasta cierto punto. Esta relativa libertad nos da muchas ventajas como la facilidad para instalarle mods a un videojuego en PC. De lo contrario sería más complejo o directamente no se podría hacer nada. Una manera simple de entender todo este asunto es que si nosotros podemos hacer una acción con cierto nivel de facilidad, así también puede hacerlo un software, incluyendo la eliminación de los archivos. Ahora bien, ¿no hay ninguna protección contra esto? ¿Tan fácil es romper las cosas? Una manera que tienen los sistemas de gestionar la protección y la seguridad ante ciertos inconvenientes es mediante un sistema de escalamiento de privilegios. Para entenderlo con más facilidad, no hay mejor método que hacerlo con los anillos de protección. Si bien este es el gráfico que utilizan los procesadores x86, sirven también para entender cómo funcionan sistemas operativos como Windows y Linux. El anillo 0 es donde se encuentra el kernel, la parte grosa pero delicada del sistema. Acá interactúa directamente el hardware como la CPU o la memoria. En el medio tenemos los anillos 1 y 2, con un nivel medio donde están los drivers, servicios y ciertos procesos. Por último, el anillo 3, el nivel mínimo donde suelen ubicarse los programas sin acceso directo al hardware. Entre estos anillos existen también puertas especiales y controladas para que los anillos del exterior puedan acceder a ciertos recursos de un anillo interior, en lugar de un uso arbitrario.
Por ejemplo, un navegador web que necesita acceso a la red requiere de los recursos de un anillo de numeración inferior. Este mecanismo permite al sistema operativo proteger la funcionalidad de posibles fallos o comportamientos maliciosos de los programas. Este aislamiento de jerarquías impide que un fallo en un juego tenga los privilegios para pasarse de la raya. Habrán visto alguna vez de esas noticias en donde hablan de un juego que quema placas de video, como pasó con StarCraft 2 por ejemplo allá en 2010 cuando fue lanzado. Pero esto no es tan así, o al menos no es tan simple. Un juego se instala en el anillo de menor privilegio, por lo que cualquier posible bug que pueda intervenir en el hardware queda aislado del mismo. Lo que sí podría ser un juego es llevar la placa de video al límite para el cual está preparado. El problema con StarCraft 2 era que el juego no limitaba los FPS en momentos donde la pantalla se encontraba estática, como el menú. Momentos en los que no tiene sentido que la placa de video trabaje cerca del 100% de su capacidad. Más bien podría aprovecharse para trabajar a menor frecuencia y enfriarse un poco. Esto no hace diferencia en realidad si alguien jugara una partida por 8 horas seguidas sin abrir el menú. Es decir, en cuestiones porcentuales la placa trabajaba de la misma manera en el menú que en el juego activo, solo era eso. De aquí la importancia de los limitadores de FPS, sobre todo en juegos viejos que pueden ahorrarle mucha energía y vida útil a tu placa de video. Correr de una miles de imágenes por segundo no tiene sentido. Aunque en este caso de StarCraft 2 en particular se cree que este tema tuvo que ver en parte con los drivers de video, lo cual sí podría haber tenido mayor influencia. De todas formas, el mismo hardware tiene mecanismos de protección térmica. Se encarga de disminuir la frecuencia o incluso apagarse en caso de que las temperaturas lleguen a límites peligrosos y evitar daños irreversibles. Ahora bien, hay casos excepcionales donde ciertas aplicaciones necesitan ejecutarse a nivel de kernel. Un ejemplo son los antivirus. También entran aquí los anti-cheats para videojuegos online. Y en gran medida aquí dependemos de la confianza en el software y en los desarrolladores. Un ejemplo real de lo que puede pasar si un software falla a nivel de kernel fue el caso de CrowdStrike en 2024, cuando un error de actualización dejó inutilizables las máquinas afectadas. Los cuelgues son fatales en el anillo 0. En cambio, cuando un software falla en el anillo de menor privilegio, está aislado y no afecta a todo el sistema. ¿Cómo sirve todo esto para proteger los archivos? En Windows en realidad se simplifica este tema con los anillos, trabaja solo con dos de ellos, el anillo 0 y el 3, es decir, modo kernel y modo usuario, nada más. En lugar de usar niveles intermedios, se optó por el mecanismo WAC para el escalamiento de privilegios, es decir, el control de cuentas de usuario que ayuda indirectamente a proteger los archivos críticos al restringir que los procesos puedan modificar o eliminar archivos importantes. Esto combinado con otras capas de seguridad adicionales como los permisos NTFS. Ahora bien, en el caso de MIT2 estamos hablando de 1998. Las protecciones no estaban muy refinadas que digamos. El control de cuentas de usuario no existía hasta la llegada de Windows Vista. Pero eso sí, al menos había un aviso de advertencia en rojo. Entonces, ¿hasta dónde podía llegar este fallo de MIT2 en aquellos tiempos? Vamos a replicar cómo hubiera sido el proceso en aquella época. Acá estamos en Windows 98 con el juego instalado en la raíz. No encontré por ningún lado la versión del juego con el bug, las que hay están todas parcheadas al menos. Lo que hice entonces fue crear un archivo BAT, o script que simule ser el desinstalador con la falla. Intentará básicamente eliminar todo el contenido de la raíz donde está también la carpeta del juego, claro. No lo intenten en casa. Bien, vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Eso sí que fue rápido. Hasta el fondo de pantalla desapareció, lo limpió casi todo. La carpeta Mis documentos desapareció también con todo lo demás. Solo quedaron apenas unos pocos archivos de la carpeta de Windows. No quedó absolutamente nada en programas del menú inicio. Ya no hay nada que hacer aquí, voy a probar a reiniciar el sistema operativo a ver qué sucede. Efectivamente no hay forma de que esta instalación de Windows vuelva a iniciar. Lo que más me sorprende es que un archivo así pudiera abrirse así nada más sin ningún tipo de advertencia o permiso adicional. Un bug de este tipo sí que era un peligro. La pregunta es, ¿sería posible algo así en estos días? Vamos a averiguar qué pasaría en una versión de Windows más actual. Esta es una instalación de Windows 11 con todas las configuraciones predeterminadas. El control de cuentas de usuario está como viene por defecto. Aquí tenemos nuestro desinstalador casero. El código es diferente al anterior porque ahora se trata de una versión NT de Windows, pero hace prácticamente lo mismo.
Hay algo que quiero que presten especial atención. Aquí hay algunos archivos en la carpeta de usuario, documentos, imágenes, descargas, como si fueran archivos personales. Veremos qué sucede con esto. Bien, vamos a ver qué pasa cuando abrimos el desinstalador. Voy a ser generoso o voy a abrirlo así nada más sin hacerlo como administrador. Comenzó al instante sin ningún tipo de confirmación. Esto va a tener para rato, así que voy a adelantar el video hasta que haya terminado. Ya terminó el proceso. Gran parte de los archivos no pudieron ser eliminados en este caso, los marcaba como acceso denegado. El fondo de pantalla desapareció como en el caso anterior y también fueron eliminados algunos accesos directos del menú y la barra de tareas. Pero eso es lo de menos porque tal parece que todo lo que son programas y archivos del sistema quedaron intactos y parecen funcionar bien. Probé reiniciar el sistema y Windows vuelve a iniciar perfectamente sin ningún tipo de error. Como vemos, el sistema operativo está mucho más protegido en este caso, pero no todos son buenas noticias. Los archivos personales de la carpeta de usuario desaparecieron. Documentos, imágenes, descargas, todo fue eliminado. Ni tampoco se encuentran en la papelera. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Los archivos críticos para el funcionamiento del sistema operativo están mejor protegidos hoy en día. Es más, si el sistema no está muy dañado, hay una función de reparación automática que en tiempos pasados no existía. Sin embargo, los archivos personales sí son muy vulnerables. Puede que se puedan rescatar con un programa de recuperación de datos si es que se encuentran físicamente en el espacio libre del almacenamiento aún, pero no siempre podemos fiarnos de que todo en esta zona sea recuperable. Es mejor idea tener siempre un backup de nuestras cosas. Mejor prevenir que curar. Hay un detalle que he pasado por alto al haber usado un archivo BAT. A diferencia de versiones antiguas de Windows, si usamos un desinstalador en Windows 11, este nos pedirá antes una confirmación. Pero más que una protección, esto sirve más bien como una advertencia de lo que puede hacer el programa, y solo basta darle que sí para abrirlo. Puede ser útil en el caso de que se trate de otro usuario en la PC, porque necesitaría también colocar la contraseña del administrador para hacer cambios de este tipo, pero en sí no es algo que nos esté protegiendo de un peligro que no conocemos. Y a todo esto, ¿qué fue de Bungie y su juego Myth 2? No solo retiraron y reemplazaron las versiones bugueadas del juego, sino que también emitieron un comunicado para los que hayan adquirido la versión 1.0 de alguna manera, avisando que solo desinstalen el juego arrastrando la carpeta a la papelera, y pusieron a disposición un parche desde su sitio web. La compañía fue elogiada por su accionar, mientras que el juego resultó ser todo un éxito, convirtiéndose en el más vendido de la empresa en ese momento. Tiempo después, Bungie Software lanzó un FPS que rompió récords de ventas en la sexta generación, Halo.